Muy buenos días, gracias por sintonizar Telefuturo y sus canales en todo el territorio de la República en esta propuesta de todos los domingos, que es una catequesis, es un espacio de reflexión, es un espacio de formación, de cada domingo que la Arquidiócesis de la Santísima Asunción con Telefuturo les ofrece. Y muchas gracias por la fidelidad allí del otro lado del televisor. Hoy ya queremos hacer una reflexión genérica en términos de cuáles son los desafíos que tiene la patria. Estamos en la fecha de la patria, 14 de mayo, 14 y 15 de mayo de 1811, nacía el Paraguay independiente. Y entonces queremos hablarles de patria, queremos hablarles de patriotismo y queremos hablarles del Paraguay que necesitamos, que queremos, que soñamos con este nuevo gobierno, con todo lo que implica este momento muy especial de construcción de la patria. Para ello hemos invitado a Susana Ortiz. A ella le preocupaba mucho cómo le iba a presentar. Y Susana nomás, Susana, una ciudadana preocupada, sé de algunas reuniones que tuvimos que ella es asistente social, inquieta por el país, con una visión muy especial como mujer, con una sensibilidad especial sobre lo que es el país. Entonces dije, Susana, vos tenés que estar en el programa. Me retó, me dijo, no, ¿qué es lo que yo voy a hacer ahí? Pero el Espíritu Santo estará aquí presente. Buenos días, Susana, gracias por estar en el programa. Buenos días, gracias por incluirme y realmente es un asombro y una dicha el poder estar aquí compartiendo y dialogando y ciertamente obra del Espíritu Santo. Gracias, Susana. Vos también después podés contarnos un poco más cuál es tu experiencia con la iglesia y compañía, si así lo deseas. Jorge Talavera es el otro invitado que tenemos, tiene un largo currículum en la iglesia como laico y también en el país. Su especialidad es el tema de los procesos de diálogo, entre otros, ¿verdad? Entonces, y en su momento, hace muchos años, coordinó un proyecto que se llamaba Paraguay Yaipotaba Ñandemante Yayapota. Y entonces retrotraer un poco eso ahora, al 2023, con un nuevo gobierno, en un nuevo momento, para hacer una reflexión sobre la patria, el patriotismo, que son, se supone, elementos fundamentales para ese Paraguay que queremos. Jorge, buenos días. Buenos días, Roque. Buenos días, Susi. Muy contento de estar acá y agradecido por la invitación y la posibilidad de compartir reflexiones en torno a lo que nos une, que es la patria en la que hemos nacido, en la que realizamos nuestras actividades, donde construimos nuestro futuro a partir de nuestro presente, y es lo que nos convoca afectivamente, culturalmente, jurídicamente, intelectualmente. La patria encierra tanto, y tanto es lo que nos hace que colabora a construir también nuestra identidad personal. Yo no podría ser reconocido como tal sin entender que yo soy paraguayo. Nací acá y desarrollo todas mis actividades en este país, en este lugar que es mi patria. Susana, un aspecto que me llamó la atención de vos, y que es uno de los motivos por los cuales pensé en vos para estar en este programa, es que esa patria que
después seguramente vamos a profundizar porque puede ser que tengamos nuestras ideas de lo que debe ser patria o patriotismo, pero creo que las personas de bien lo ven como una, lo decía Jorge, yo no me puedo entender sin mi patria porque soy paraguayo, la patria paraguaya. Podrá tener otra manera de definir la nación paraguaya, el Estado paraguayo, pero la patria es otra cosa, es eso que vivimos y sentimos. Y a Susana Ortiz la escuché varias veces y la leí varias veces como ocupada de tratar de que todos, independientemente de nuestras diferencias, construyamos un espacio común que pueda servirnos para ser más felices, para ser más dignos, para ser más plenos. Susana, ¿por qué esa especie de, o ese empeño, no es especie, ese empeño en que nos veamos como hermanos, a pesar de que el otro puede ser de piel muy oscura, como en mi caso, o vos de tez más clara, o que yo sea varón y vos mujer, o que este sea colorado y este sea liberal, o que este sea cerrista o este sea de Olimpia, es decir, ¿por qué necesitamos unos de otros en la sociedad paraguaya para hacer patria? Es muy importante las palabras que usaron tanto Jorge como Roque para tratar de elaborar un lenguaje, ¿verdad?, sobre el cual podamos dialogar. Como decías, hay muchas palabras que significan cosas parecidas, como decías, nación, Estado, país, patria, y algunas llevadas a su extremo pueden ser vistas como distintas, pero todas tienen alguna característica similar que responden básicamente a dos, o diría tres preguntas que me mueven en este momento. Una es, ¿quién soy? Como Jorge hablaba de la identidad, ¿verdad? ¿Quién soy? Y uno puede responder eso desde una dimensión terrena, de decir, soy paraguaya, soy mujer, soy de Sudamérica, soy trabajadora social, soy madre en mis roles. También puede uno decir, no, yo soy mis ideas o mis clubes de fútbol. Hay una manera distinta cada uno de definir quién soy. Desde una dimensión más trascendente o algo así, uno podría decir, como la iglesia dice, soy hijo de Dios, o uno dice, soy una persona humana. En todos los casos, la patria tiene una manera de definir las cosas, el Estado tiene otra manera de definir, ¿verdad? Sos ciudadano, sos tributante, sos vecino, sos de tal distrito. Pero la pregunta es ¿quién soy? Y más que otro te responda, lo importante es que uno pueda reflexionar acerca de quién soy o quién voy siendo. La segunda pregunta que a mí me mueve, digamos, es ¿cuál es mi lugar? ¿Cuál es mi lugar en este programa? Pusieron en el medio. O ¿cuál es mi lugar al salir de este programa? ¿Cuál es mi lugar en mi casa? ¿O cuál es mi lugar en mi barrio? ¿Cuál es mi lugar en la patria, en el país, en el mundo? ¿O cuál es mi lugar en esa forma no visible de estar en el mundo, que es ama y haz lo que quieras, como dice San Agustín? Entonces, ¿quién soy? ¿Cuál es mi lugar? Y el tercero, si uno dijera, bueno, ¿y qué hago con esto? O sea, ¿qué legado dejo? ¿O qué puedo dejar de valor que inspire a otros para el bien común? Y ahí es donde el tema de patria me mueve, ¿verdad? Porque los orígenes de la palabra es de padre, pero padre como fuente, como hacedor, creador de vida. No padre, hombre, masculino o femenino o cosas así, sino origen, ¿verdad? Entonces uno, como dice Jorge, dice, yo soy de tal lugar, y si yo me identifico con ese lugar, si tengo vínculos, si hay una convivencia favorable con ese lugar, es muy probable que yo tenga una buena relación con ese lugar. Y ahí soy patriota. Pero si yo nazco y, qué sé yo, en un país en donde
nazco y nadie me escribe o no me reconocen, no tengo nombre, no tengo cédula, o nací a lo mejor en un área de desventaja rural, sin acceso a escuela, con sufrimiento, no me cuidaron. Si no me cuidaron en ese lugar donde nací, es improbable de que yo sea gran patriota, digamos, porque el patriotismo es una relación de dar y recibir. Entonces, si este lugar me dio tanto para lo que yo soy y para el legado que puedo dejar, bueno, y hasta ahí voy un poquito simplemente para decir que también tiene que ver con la época. Antes ser patriota era ir a luchar por un territorio físico. Ahora los territorios no son físicos, hay territorios no más. Vamos a seguir hablando de Entonces, eso. básicamente es hoy quién soy, cuál es mi lugar y cuál es el legado que hoy puedo dejar en base a lo que recibí también. Impresionante. Y conste que decía qué es lo que yo iba a ir a decir ahí, ¿verdad? ¿Qué tal si tenía cosas que decir, Jorge? Imagínate, menos mal que no vino preparada. Exactamente. Jorge, patria y patriotismo. Hoy es Día de la Patria, 14 de mayo. ¿Cuáles son tus reflexiones iniciales, unos 2 minutos, y después desarrollamos en el segundo bloque? Y pensaba, y me refuerzo con lo que decía Susi, yo soy hijo de una persona que con 17 años estuvo en la Guerra del Chaco. O sea, en el propio sentido de mi identidad personal, de mi origen, ya tengo una persona que arriesgó su propia vida, a lo mejor no tenía ni condiciones de decidir con 17 años, y estuvo en el frente de batalla 3 años, fue desmovilizado con paludismo, qué sé yo. Entonces, para una persona así, para nosotros, por ejemplo, el sentido de valorización del Chaco, ¿verdad? El Chaco paraguayo, hay gente que no conoce y se hablan de muchas cosas, sin embargo, ahí se jugó el destino de nuestra patria, de nuestra nación, y yo desde muy niño escuché y sabía qué era lo que había pasado y todas las cuestiones que se planteaban. Entonces, en ese sentido, el territorio, el lugar, la cultura, el folclore, las costumbres, mientras venía y pensaba algunas cosas, porque se habla del patriotismo también y aparecen ahí, por ejemplo, los símbolos nacionales que de alguna u otra manera nos definen como miembros o poseedores de una identidad, y ahí aparece la bandera paraguaya, aparece el escudo nacional y otras cosas. Y cómo es notable con el correr de los años, cuando yo era joven no era tanto, por el correr de los años de pronto la albirroja, el color con el cual se defiende o se compite representando al Paraguay en una bandera, en una camisa de un color rojo y blanco, y cómo por lo menos las generaciones actuales se han identificado en un sentido nacional, a veces más con la albirroja que con la tricolor bandera. Y son todas cosas, Roque y Susi, que fueron construidas por la historia de este pueblo, que fue pasando, ¿verdad? Y también hay que reconocer de que hace 20, 25 años la albirroja tenía un buen desempeño a nivel internacional, ¿verdad? Hoy leía hace unas semanas, ¿verdad?, que todas nuestras divisiones menores, 17, sub-15, sub-20, se han eliminado. Ya no tenemos nada para decir, bueno, orgullo de la albirroja, pero estamos ahí como paraguayos y como paraguayas. Pasó a constituirse en un rasgo de identidad. Y esas son algunas de las cosas, pero después está todo lo que está pasando en el país, ¿verdad? Vamos a una pausa. Nos hemos comido unos minutitos de este primer bloque, así que vamos a cortar el otro bloque y ya volvemos enseguida. Hoy estamos recordando el Día de la Patria, 14 y 15 de mayo de 1811,
nacía el Paraguay independiente. Entonces, estamos en un nuevo contexto, incluso político, de gobierno, con muchos problemas, con muchas confrontaciones, con mucho por resolver, y este es el momento en que necesitamos el sentido de patria, porque es un momento nuevo en el que necesitamos poner todos los elementos, todos los paraguayos, todas las paraguayas y todos los ciudadanos que no tienen nuestra nacionalidad pero que viven en suelo patrio, o todos los paraguayos que no viven en suelo patrio pero anhelan un nuevo Paraguay. Entonces son oportunidades que se nos presentan y reiteradamente hemos sido decepcionados a lo largo de tantos años, pero ¿cuál es nuestra cuota de responsabilidad como ciudadanos también? Jorge, estaba comenzando a explayar un poco sobre el tema de patria, lo que significa. Hablaste incluso de la albirroja. Hay diversas maneras de identificar la patria. Y hablaste de este momento que nos toca vivir. Son como, no sé si llamarle momentos fundantes, pero son momentos por lo menos propicios, hay oportunidades, hay momentos en los que por el inicio de una nueva etapa se necesita toda la fuerza posible, poner toda la carne en el asador en estos momentos. ¿En qué se tiene que poner para hablar de la patria y por qué está tan postergado ese nuevo Paraguay que venimos hablando desde hace décadas atrás? Un elemento para la reflexión es que tenemos que tener cuidado porque a veces detrás de los conceptos de patria y de patriotismo aparecen atributos que nos identifican, pero que muchas veces no incorporan lo que también forma parte de nuestro atributo como ser humano, que son nuestras diferencias y nuestras originalidades. La raza, nosotros podemos decir la raza paraguaya, no sé, yo no me animaría a decir, ¿verdad? A veces hablamos de la cultura paraguaya, y es un concepto interesante, pero nosotros, bueno, hay una gran discusión a veces, incluso también a nivel educativo, y es polémico, se ha incorporado a la polémica el tema de la multiculturalidad, ¿verdad? Porque si en Paraguay existen 5 familias lingüísticas de 19 etnias diferentes, estamos hablando acá, etnia constituye en sí mismo, hasta si se quiere, un concepto de nación, ¿verdad? Idioma, religión, y entonces la multiculturalidad. Paraguay también ha sido, hay lugares que se hablan de crisol de razas, se dice crisol de cultura, hacia Itapúa, por ejemplo, se habla de eso, ¿verdad? Entonces hay gente que, hay ucranianos, y se consideran, son paraguayos, ¿verdad? Entonces, creo, y esta como antesala, querido Roque, de que nosotros tenemos, me parece, el gran desafío de construir una nación, un país que sea capaz de, como decía Susi, a pesar de nuestras diferencias que existen, y estos son momentos donde han aflorado muchas de nuestras diferencias, ser capaces de construir una patria para todos y todas, porque muchas veces la tendencia es a generar pensamientos hegemónicos y donde aparecen los dueños de una patria, los que aparecen los que mandan en una patria, y hay que entender de que tenemos que convocarnos todos y todas para construir la patria que queremos. Entonces, entender el sentido de la pluralidad, entender el sentido de la diversidad, entender el sentido de la multiculturalidad, en donde lo que nos une creo que es el amor a la patria, el amor a este país, el amor al Paraguay, asumiendo también como parte de nuestras diferencias de que muchas veces vemos patrias diferentes y países diferentes aún conviviendo en el mismo territorio. ¿Cuál es la patria que vos querés? ¿Cuál es la patria que yo quiero? Pero ahí es donde tenemos que ser quienes tienen la gran responsabilidad de llevar adelante los destinos de los próximos 5 años de nuestro país. Creo yo que tienen que tener condiciones de convocar a acuerdos, a espacios, a pactos que puedan darnos un clima de paz,
de fraternidad, de solidaridad para construir la patria que queremos y la patria que nos merecemos. Susi, tomó de nuevo el tema de las diferencias. Si nosotros, y ahí tenemos un documento precioso del Papa Francisco, su carta encíclica Fratelli Tutti, hermanos todos, pero que no es nuevo ese elemento. Ya en la Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio, que es una exhortación apostólica donde Jorge Mario Bergoglio, Papa Francisco, plasma el programa de su pontificado. Hay todo un capítulo, el capítulo 4, que se dedica al tema social, y en una de las partes habla del diálogo social, y es muy interesante cómo él enuncia 4 principios para el diálogo social, entre los cuales está el tema de que la unidad es superior al conflicto, que el todo es superior a la parte, que la realidad es superior a la idea, y que el tiempo es superior al espacio. Y ahí habla de las diferencias. Si uno no reconoce al otro como hermano o como otro que tiene derecho a existir y a pensar de una manera distinta, ahí vamos fritos. Y en los últimos tiempos en el Paraguay eso ha estado muy polarizado. Susana, una reflexión, vi que fuiste tomando notas y compañía. Decir lo que quieras decir, porque yo no te voy a hacer preguntas. Vos, ¿qué te provoca en este momento decirle a la teleaudiencia sobre este tema de patria y patriotismo a partir de todo lo que estamos reflexionando? Si usamos la palabra patriotismo, no implica soledad, no implica que yo soy patriota. Uno es patriota, ya significa algo colectivo. Soy patriota con el otro. No existe eso de que una parte separada, opuesta a otra parte, es patriota. No, hay algo superador de nuestras diferencias. Las diferencias están vistas como enriquecedoras, en donde salen los acuerdos de convivencia. En el caso de Paraguay, la Constitución Nacional. En el mundo laico, digamos, ¿verdad? En el mundo laico, o sea, es nuestro mayor contrato social de ponernos de acuerdo de cómo vamos a convivir, aún siendo uno de una manera, otro de otra manera, teniendo ideas diferentes, esa es la manera en que vamos a convivir. Entonces, que este nuevo gobierno y esta nueva etapa nuestra nos ayude a reflexionar y a estudiar sobre cómo convivimos con el otro. Porque así como hablabas de la fraternidad, en una patria yo veo al otro como hermano, no como enemigo. Y la tendencia última es de que el otro que piensa distinto es un enemigo y simplemente es un espejo de mí misma. O sea, al otro distinto que piensa distinto yo me tendría que acercar a tratar de entender cómo piensa, porque eso me enriquece a mí. Aceptarle a la persona, amarle a la persona, no quiere decir que coincida con sus ideas, pero sintiéndome que yo no soy dueña de esta patria, porque somos dueños todos, no puedo dejar de conversar con el que piensa distinto, aún para que la función sea cómo aprendemos más a ampliar la mirada. Porque en la parte trascendente espiritual es mirar más allá de lo que mis ojos ven, comprender más allá de lo que mis oídos escuchan. Entonces, hoy las guerras, también mi padre tenía 14 años cuando se escapó de su casa para ir a la guerra del Chaco, voluntariamente, y era defender un territorio. Y ahora pareciera que las ideas tienen territorio. No tienen forma, pero tienen territorio. Si vos pensás A y yo Z, somos enemigos. Pero un poco, ¿cómo recuperar ese gozo, esa alegría que decías vos? De decir, wow, vos ves A, yo veo Z. ¿Cómo es que vemos distinto? Ayúdame a ver, sin claudicar o sin negar tu fuente de creencia, ¿verdad? Lo que quiero es decir, seamos íntegros y busquemos convivir, vivir con el otro, sin ese fanatismo de exclusión. Hay una diferencia entre patriotismo y nacionalismo en el sentido de extremo de decir nuestra especie es mejor. Y con esto terminar, ¿verdad? Finalmente, no somos dos especies,
humana, somos una especie humana. Uno tendrá razas, procedencias, ideas, pero es una sola especie, la especie humana. Entonces, si la humanidad, que trasciende incluso países, ¿verdad?, o hasta planeta, ¿verdad?, la Tierra, podemos vernos como una unidad, una sola especie, aún siendo distintos, y gozar, celebrar de eso, hagamos una fiesta. No tiene que ser guerra, ni la exclusión, la respuesta a las diferencias, sino ese asombro de decir, ¿cómo vos ves? Y ahí, bueno, sin yo ser teóloga ni nada por el estilo, es esos atisbos de cielo en la tierra. Y los atisbos de cielo son paz, no guerra. Es unidad, no separación. Es disfrute, no sufrimiento. Para eso tenemos la resurrección. Entonces, por ahí esos son algunos indicadores de decir, vamos por el camino de la vida con mayúsculas. Gracias por esa reflexión, Susi. Jorge, te toca cerrar el programa con minuto y medio. Yo quiero hacer un vínculo de la reflexión de Susi, sobre todo cuando habla de la especie humana, paz, unidad, disfrute, con lo que vimos hace una semana del documental del Papa Francisco con 10 jóvenes llamado Amén, Francisco Responde, que yo recomiendo a todos los que nos están viendo y todas, porque es una lección de humanidad, una pedagogía de construir el Evangelio a través del diálogo, la aceptación de las diferencias, la escucha del otro, el agachar la cabeza y reconocer algunos errores históricos de la Iglesia, pero diciendo Dios perdona a todos, para Dios no excluye a nadie. Y ese es el gran sentido, yo creo, de la convivencia que decía Susana. Nosotros necesitamos construir un país, fortalecer el país que tenemos, que a muchos de nosotros nos gusta. Yo amo mi patria y me gusta el Paraguay, por más que pueda no estar de acuerdo con muchas cosas que veo y percibo, nuestra propia conducta, pero tenemos que construir asumiendo que todos y todas tenemos el derecho a vivir en esta patria, a expresar nuestras ideas, a defender nuestras ideas y a convivir, porque eso enriquece profundamente el Paraguay que queremos. Animo a que nos pongamos juntos a pensar, a construir, a dialogar, y creo que hay una gran responsabilidad de las autoridades, de los líderes políticos, sociales, para generar este espacio y esta oportunidad para que podamos construir juntos el Paraguay que queremos. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, Susana. Feliz Día de la Patria a todos y a todas. Me va a corregir acá. Yo con todos ya suelo incluir todo, pero en fin. Felicidades, Paraguay. Muchas gracias, teleaudiencia. Que tengan ustedes un feliz domingo.